Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luz Eileen Gómez y les doy la bienvenida a este espacio donde se abordará un concepto clave y sobre todo muy importante de la ecología, el cual es el nicho ecológico. Antes de entrar de lleno en la temática, es importante mencionar que este radica principalmente en cómo los organismos viven y también se relacionan dentro de sus ecosistemas. Primero, es importante hablar sobre los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema formado por una comunidad de organismos vivos y su entorno físico que interactúan entre sí. Este incluye dos componentes, el componente biótico y el componente abiótico. Dentro de los componentes bióticos encontramos todos los organismos vivos como las plantas o los animales, y dentro de los componentes abióticos están aquellos elementos no vivos como el suelo, el agua o el aire. Además, en ecología se utilizan también términos como biotipo y biocenosis. El biotipo es la parte física del ecosistema que incluye todos los componentes abióticos como el suelo, el clima o el agua, que proporcionan un entorno físico necesario para la vida de los organismos. Y por otro lado, en la biocenosis es la comunidad de organismos vivos que habitan en un biotipo, y este incluye todas las especies de plantas, animales u hongos que interactúan en ese espacio. En ese sentido, el biotipo proporciona el entorno físico necesario para la vida de las especies, mientras que la biocenosis incluye todas las especies que viven en ese entorno y sus interacciones. Juntos, biotipo y biocenosis forman un ecosistema completo donde los factores abióticos y bióticos están en constante interacción. Sabiendo eso, hablemos sobre lo que es el hábitat. Bueno, el hábitat entonces sería el lugar en el que vive una determinada especie. Este es un concepto físico que describe el entorno espacial donde las especies realizan sus actividades diarias. Ahora sí, podemos comenzar con nuestro tema de interés, que es el nicho ecológico. Pero primero hagamos la salvedad del por qué fue importante mencionar los dos conceptos anteriores. Primero, entender que es un buen ecosistema y que es el hábitat nos proporciona una base sólida para diferenciar el nicho ecológico. Mientras que el hábitat se refiere al dónde, el nicho ecológico se refiere al qué y al cómo. Sin esta base es fácil confundir los términos y además no apreciar completamente las particularidades del nicho ecológico. Reconociendo eso, se entiende por nicho ecológico al concepto teórico que describe la función que desempeña una especie en un ecosistema. Este sería entonces el conjunto de estrategias que emplea determinado ser vivo para sobrevivir y también los recursos que utiliza para poder lograrlo. Un nicho ecológico además incluye diferentes aspectos. Dentro de estos encontramos su forma de alimentarse, es decir, que come el organismo, si es herbívoro, si es carnívoro o si es omnívoro. También cómo evita a sus depredadores, todas aquellas estrategias que pone en práctica para no convertirse en alimento de otros. Y por último, los recursos que éste emplea, tanto para las fuentes de alimento como los posibles depredadores o cualquier otro recurso que sea útil para la supervivencia de la especie dentro del hábitat y dentro del ecosistema. Ahora bien, podemos encontrar dos tipos diferentes de nichos ecológicos. Tenemos el nicho potencial y el nicho real. El nicho potencial, o también llamado nicho fundamental, es aquel nicho teórico basado en condiciones ideales para una especie. Es decir, es el lugar en que una especie podría ocupar en un ecosistema sin interferencia de otras especies, bajo ciertas condiciones. Entonces el nicho de la especie puede ser mucho más amplio porque tiene todos los recursos disponibles y carece de depredadores. Este se refiere al rango completo de condiciones ambientales y recursos que una especie puede utilizar en teoría, si no estuvieran presentes limitaciones biológicas o ecológicas. Por otro lado, tenemos el nicho real o realizado, y este es el nicho que realmente ocupa una especie en su entorno natural. Este está limitado por las competencias con otras especies, por recursos, por presencia de predadores, y además debemos sumarle las condiciones ambientales reales. Bueno, para terminar, realicemos un pequeño recorderis sobre todo lo visto hasta ahora. Empecemos hablando por el hábitat. Recordemos que este es el lugar donde una especie vive, mientras que el nicho es el trabajo o el rol que éste realiza dentro de ese lugar, es decir, dentro del hábitat. También una especie puede compartir su hábitat con otras, pero su nicho ecológico es único y además es específico, lo que evita las competencias directas por los mismos recursos.
Y por último, recordemos que un ecosistema proporciona el marco donde los hábitats y los nichos interactúan. El hábitat proporciona el espacio y los recursos, mientras que el nicho describe cómo una especie utiliza esos recursos y se integra dentro del ecosistema. Para finalizar, hagamos un pequeño ejercicio que nos permitirá poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento sobre los nichos ecológicos. Bueno, el ejercicio consiste en leer esta oración que tenemos enfrente y luego nos harán una pregunta sobre hábitat, nicho o ecosistema. El ejemplo dice lo siguiente: en la selva el jaguar es un carnívoro cazador y la capíbara es un herbívoro, en el cual debemos seleccionar la opción correcta de las siguientes que nos presentan. Dentro de las opciones está, primera opción, un nicho y dos hábitats. Un hábitat, un ecosistema y un nicho. Y la última opción, un hábitat y dos nichos. Es decir, nos están preguntando cuál de estas opciones es la correcta en relación al ejemplo anterior. Si tu respuesta fue la número 3, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque nos están hablando de un hábitat y de dos nichos. Pero ¿cuál es ese hábitat y cuáles son esos dos nichos? Bueno, volvamos a leer el ejemplo. En la selva, el jaguar es un carnívoro cazador y la capibara es un herbívoro. Podemos notar que lo primero que se menciona es la selva. En este caso, la selva sería el hábitat. Entonces, hasta el momento llevaría un hábitat. Además, leyendo la oración encontramos que mencionan a un jaguar y también a una capíbara. Entonces, nuestro siguiente personaje a destacar sería el jaguar y en este caso el jaguar sería un nicho. Por último, también nos mencionan a otro animal, el cual es la capíbara y el cual correspondería también a otro nicho. En este nos mencionan los roles. Por ejemplo, el jaguar nos mencionan que es carnívoro y la capibara nos mencionan que es herbívoro. Y además nos mencionan que viven en la selva. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La que ya vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque nos mencionan un hábitat, que es la selva, y dos nichos, que sería el jaguar y la capibara.